Y Belkis era igual que su obra, era una mujer pequeña, pero sumamente poderosa y siempre pensaba en grande. Para mí todo ese movimiento, todo eso que está alrededor de la obra y de la persona y de la personalidad de Belkis, son cosas, son pautas fundamentales para el inicio de mi carrera también. Fue el momento de ebullición de la Galería de Arte Nouveau, que fue fundamental para todos los artistas de esa generación, y realmente fue el momento en el que yo la conozco. Yo era estudiante de arquitectura, yo me imaginaba artista, pero yo no estaba consciente de eso, pero ella sí ya estaba consciente de que ella lo que quería hacer era artista. Y yo recuerdo, ella tenía un grabado que ella estaba en ejecución y ella lo llevaba a la universidad y me lo enseñaba. Toda su obra gráfica empieza con el tema de los envejecientes, la tercera edad, que de hecho así se llamaba sí, los grabados ese primer grabado. Sí, que el que tú dijiste que sí. ella llevaba, era ese grabado era de los cuatro viejitos de espalda entrando a un portal, como ese portal que marca así como un paso de un cambio de, vamos a decir, de momento de vida, porque ellos van a penetrar a un umbral, ellos vienen como, hay como unos escaloncitos. Es el grabado que Jorge describía ahorita, que ella lo llevaba porque ese fue su primer grabado, tercera edad. Formalmente, lo que las mujeres estaban haciendo en República Dominicana en ese momento no era tan ambicioso. O sea, a mí me resulta fascinante escucharlos a ustedes hablar de Belkis la grabadista y Belkis haciendo ese tipo de obra, pero para mí Belkis fue una gran escultora y una mujer que se dedicó a la instalación a partir de la escultura. Porque es que ella esculpía todo lo que conformaba sus instalaciones y eran cosas ambiciosas en las cuales ella tenía que utilizar herramientas, meter un trabajo, tú sabes, físico. Exacto. Y eran siempre obras contundentes. La evolución que fue teniendo tanto la obra de ellos como el medio artístico dominicano, donde todavía a los jóvenes se les cerraban un poco las puertas, tanto en los concursos como en las galerías y incluso viajar a eventos internacionales todavía muchísimo menos, una cosa que se nos estaba un poco, a los artistas jóvenes se nos tenía un poco, vamos a decir que vedada. Yo creo que Tony y Belkis marcan, y Belkis todavía más porque Belkis aparte de ser una mujer como ustedes la han descrito, de ese poder, es una mujer también luchando en un medio de hombres. La primera obra de Belkis es básicamente grabado y ella va en un proceso de evolución. No de evolución, porque no se puede hablar de evolución. De transformación. De transformación, exacto. Y ella va de unos grabados muy pequeñitos a unos grabados más largos y a unos grabados más grandes hasta que sobrepasan su estatura, que era pequeñita, pero ya eran inmensas piezas. Y ella hace esta exposición que se llama Historias Ajenas en el Museo de Arte Moderno, donde ella pone unos grabados realmente de 2 metros por 1 metro. Son grabados muy grandes y grabados muy hermosos, pero a la vez son grabados muy agresivos, es decir, ella no se anda con florituras, ellas no son complacientes para nada, y eso hace que tanto artistas que ella admiraba mucho en aquella época, de las locales, como era Rosa Tavares, o nuestra queridísima Ada Balcácer, o Susi Pellerano, claro. Sí, que es fundamental, que son también artistas que tienen esa impronta, que es en el mismo código te insertas tú. Es decir, son artistas que no son conformistas, que están haciendo sobre los hombros de estas mujeres que Belkis se monta. Y eso hace que ella pueda tener esa obra tan única, tan particular, tan creativa y tan fuerte. Y ella crea como esos monstruos amigables en cierta medida, pero que cuando tú te enfrentas a ellos, tú te das cuenta que no son tan amigables, pero que puedes tener una conversación. La cronología de la obra de Belkis es como tan organizada, porque como que me acuerdo que eso fue en 1994, en la Bienal, y que ella gana el primer premio de instalación. De instalación, no el gran premio. No el gran premio, el primer premio. Sí. Creo que en esa Bienal no daban todavía el gran premio. Cuando yo llego, conozco la obra de Belkis, conozco la obra de Tony, luego entro a la Galería de Arte Nouveau con mi primera exposición, conozco a Jorge, que tenía esa obra justo en la entrada de la galería, que le estaba yo comentando ayer. Luego te conozco a ti.
y empiezo a observar qué está pasando con este grupo de artistas y otros artistas mal que bien también, pero empecé a sentir en mis viajes a República Dominicana que aquí existía una comunidad y que era una comunidad que tenía unos poderes que para mí resultaban muy atractivos, porque tenían un sentido de identidad, tenían una especie de misión que era algo que yo compartía con mi propio lugar, con mi país, y que yo de ninguna otra manera había encontrado. Tanto Belkis como en su momento otros artistas habían tenido la posibilidad de estar fuera, y venían de fuera con una serie de ideas, de visiones que nos permitieron entrar en diálogo con ese mundo que se ejercía allá afuera, pero ya desde nuestra posición como artista. Y yo creo que Belkis es una de las artistas que más claro tiene eso y que mejor se posiciona en torno a tener un discurso que ya no es el discurso foráneo, ya no es el discurso centroeuropeo, es un discurso donde nos habla aquí, desde nuestro contexto. Sí. Y mucha gente siempre ha dicho que la obra de Belkis es feminista, que la obra de Belkis es esto o aquello. No es una obra que tiene esa conciencia feminista hasta años más tarde. Que también la obra de Belkis era sobre la vulnerabilidad. Y exacto, cuando uno no en República Dominicana habla de la vulnerabilidad, es inevitable hablar del tema de género. Lo ecológico fue fundamental porque Belkis habla desde la materia, desde la propia materia del tema intrínseco de esa materia. Es decir, ella trabaja la madera. Ahí es que Raquel entra en contacto con ella. Ella trabaja la madera y habla de ese discurso que tiene la madera en función del contexto, de nuestro concepto insular y también de tercermundista, de cómo también hay una dependencia de estos materiales y cómo hay también un conflicto con esos materiales. Y cuando ella estaba haciendo esta pieza, ella realmente pensaba hacer 2 paneles. Y cuando yo recuerdo que yo voy a su casa y me dice, mira, ya lo hice, ya terminé la pieza, pero yo creo que ahora como que el tirapiedra me queda grande. Pero tú sabes que como yo lo imagino que sea más y más y más. Y yo le digo, bueno, pues hazte más y más. Y ella me dice, ¿tú crees? Porque ella lo iba a hacer al final, pero ella siempre me decía, ¿tú crees? Todos necesitábamos la curaduría del otro. Exactamente. Y entonces fue fascinante como yo vi creciendo esa pieza, no solamente en dimensión, sino que la misma dimensión de la pieza, que son dimensiones gigantes y muy nuevas para nuestro medio, porque yo creo que hasta ese momento, fuera de esculturas públicas, era la única pieza en interior que había alcanzado esas dimensiones y que pasaba de ser una instalación a ser algo más, porque era un ambiente que te envolvía. Las obras de Belkis en esa inmensidad, en esa ambición del espacio y de tomar la atmósfera del lugar, también abre campo y marca una apertura a que los artistas podamos expresarnos en mayores dimensiones, perder el miedo, porque todos teníamos miedo. Ella hizo una pieza donde ella invitó a dos artistas a hacer un video que fuera como una especie de autorretrato para verlo a través de como un peephole, donde tú te asomabas dentro de una de las matrices de un cuerpo femenino. Las artistas eran Raquel Paivonsky y Citlali Miranda. Exacto. Y sí. Sí, esa fue la exposición que ella hizo en el Centro Cultural de España, ¿cómo se llamaba? Hasta que me guste. Hasta que me guste. Y ella integró, aparte del video también, sonido, e integró una conversación que ella tuvo con una crítica de arte de aquí, con Sara Herman. Hay una pieza que es como una cúpula, donde está una conversación que ella tuvo con Sara Herman acerca de su proyecto de exposición, de esa exposición. Entonces, el sonido incluye la voz de ella y la voz de Sara, pero también hay otra pieza donde ella integró actores a una pieza de video donde hay una imagen, vamos a decir, la misma imagen, pero que se oye una conversación, una discusión entre un hombre y una mujer.
Entonces ahí integra también el teatro a su trabajo. Que hay que decir que Belkis era una actriz innata. Ah, sí, y sí, que, sí, sí, y sí. que Una Belkis, cómica. exacto, y una cómica natural. Y que Belkis siempre, desde niña, quiso ser artista del teatro. Belkis tenía otro talento que yo siempre aprecié y que extraño enormemente. Y es que Belkis tenía esa agudeza y esa perspicacia en todo. Y titulando las obras, Ah, era una maestra. una cosa que es muy importante y que se siente mucho en la obra de Belki son sus cualidades de arquitecta. La obra de Belki ella siempre la estructura pensando en el espacio donde la obra va a habitar. De Mar en Peor, que es una pieza para mí extraordinaria, donde ella, estas 39 mujeres, la mete como en una especie de zaguán no, ¿cómo se llama? Ni de Galería, de cárcel, sala, de galería, o sea, es una pieza que necesita no respirar para que tú puedas apreciar la situación en la que se encuentran Sofocante. estas mujeres. Es fundamental, por ejemplo, en este caso, esa pieza, colocarla en espacios donde que estén cerrados. Esa fue la pieza que ella llevó a Arco en el 2002, que yo tuve participación en Arco en ese año y viajamos juntas Ya. con dos espacios diferentes, pero con stands paralelos y nos pasamos todo ese tiempo compartiendo. Tú cuando ves a estas mujeres, ellas están sin ninguna expresión ni de angustia ni de dolor. Es como si ellas no supiesen o ignorasen o estuviesen ya resignadas a la suerte a la que están destinadas. Es maravilloso descubrir que no nos eran indiferentes. Es decir, de que el medio no estaba siendo indiferente con algo que nosotros nos estábamos atreviendo a hacer, que Belkis se atrevió a hacer de una manera tan grandilocuente, de una forma tan impactante, que el medio realmente no lo pudo ignorar. Y de ahí sale, de esos diálogos, tanto con el medio, vamos a decir, con la crítica especializada del momento, surgen también nuestras reflexiones íntimas y personales, pero compartidas, que es Otras Visiones. En el 94 nosotros hacemos la primera exposición de instalaciones que se hace en el país. Y hablando de eso, hay que hablar ahí de un elemento que vuelve a engarza con lo que tú dijiste antes, esa capacidad de Belkis de trabajar desde la colectividad. Belkis tenía eso, no solo en la manera en que presentaba la obra, sino en la manera en que ella articulaba su discurso con otros artistas. Ya ella había hecho carpetas de grabado, 3 o 4 carpetas de grabado que fueron fundamentales. Ya ella había con otros artistas, o sea, no ella sola, sino con otros artistas. Ya ella, antes de llegar a Otras Visiones, había hecho 2 libros, tanto uno que hizo para Chiqui Vicioso sobre Julia de Burgos y el que hizo para Ángela Hernández sobre la poesía. Sí, que la portada es Vestida de Mar. Exactamente. Ese grabado preciosísimo de Belkis. Entonces, poesía. La obra de ella ya tiene esa conspiración hasta que llegamos a ese momento. Hay una pieza que ella llevó a la Bienal de La Habana que se llama En Oferta. Esa Bienal, ¿qué sería? 2000 algo. A mí no me pregunte, que yo no sé fecha. Bueno, yo tampoco tengo la fecha muy clara, pero sí sé que ella llevó a estas mujeres como encerradas también en unas cajas de luz que eran matrices y solamente se veía la cara y las manos de estas mujeres. En este rectángulo de luz eran creo que 5 paneles y también al frente de ella estaba la trampa, que también es recurrente en el trabajo de Belkis, la trampa y esta soga, este señuelo, esta forma de que la gente tuviera que caer en la trampa de alguna forma para apreciar la obra. Yo recuerdo haber sido convocada a una reunión en el patio del Museo de Arte Moderno. Era como un patio interior, yo no recuerdo bien, pero yo sé que era como en el contexto del Museo de Arte Moderno. Y era una reunión que habían algunos 20 artistas. No sé si fue Belkis que la convocó, pero Belkis estaba. Y la idea era empezar a dialogar sobre la posibilidad de organizarnos. Un poco lo que había pasado ya en los 80s, pero con los artistas contemporáneos. Yo acababa de llegar, habían otros artistas que estaban activos, ya había una nueva generación que había emergido.
Y la idea de la reunión y luego la conclusión de la reunión es que teníamos que de alguna manera crear un espacio para empezar a dialogar. Las reuniones, corríjame si estoy equivocada, pero me parece que esa fue la primera reunión predecesora de lo que fue eventualmente Quinta Pata, porque después de eso, yo recuerdo que se convocaron otras reuniones y cada vez fue menos gente. Menos gente. Y al final terminamos yendo Belkis, Tony, tú y yo. Y una de las cosas más importantes que nos planteamos en ese momento fue cómo podemos seguir haciendo esta cantidad de trabajo sin que se documente nunca, sin que tengamos una bibliografía, sin que tengamos un documento de ningún tipo para contar esta historia. Entonces yo siento que eso fue como lo que empezó a trillar ese territorio que más adelante se convirtió en Quinta Pata, que nos lo planteamos como de una manera quizás muy práctica en los inicios, pero que se volvió otra cosa y con la que todos fluimos por los próximos 6 años. Nosotros tomamos esas decisiones. Claro. O sea, nosotros creamos un proyecto en el que tenía en principio la función de gremio, en el sentido de que era un proyecto para poder, valga la redundancia, proyectar nuestra obra tanto dentro del país como fuera del país y tener un soporte económico para la realización de las mismas. Y tener más fuerza para negociación. Y exactamente. O sea, básicamente eso es lo que cosa. Sí. Y creamos este proyecto donde insertamos los curadores, o sea, creamos el proyecto como debe ser. Es decir, nosotros creamos una base, una plataforma. Exactamente. Y eso es el resultado de esos diálogos que tenemos como equipo, como grupo, y se crea y da el resultado esta exposición, donde lo que se muestran son nuestras individualidades. Ese es el principio de la exposición. Pero luego nos proponen hacer un proyecto como colectivo, que no era una cosa que estaba en nuestro imaginario. Para nada. Para nada. Yo creo que fue el mayor reto para el grupo. Sí. O sea, lo bueno, otra cosa importante que hay que decir es que aparte, como de toda esa parte de organizarnos como grupo, como gremio, como artistas dentro de nuestro país y el contexto que estábamos viviendo, yo creo que también había un deseo muy profundo de poder relacionarnos como seres humanos dentro del contexto del arte. Era, de alguna forma, entrar en un formato que nunca habíamos calculado. Teníamos otra idea de lo que era colectivo y no precisamente de hacer nuestra idea colectivo. En colectivo, una sola idea, es decir, somos una sola persona ahora, un solo artista, de hecho, Quinta Pata. Yo pienso que esta experiencia Quinta Pata fue fundamental para todos nosotros. Contar con Belkis como figura casi maternal. Era como un cascabel, siempre irradiando alegría para todo el mundo, pero también siempre muy en algo con lo que yo me sintonicé de inmediato, que fue muy en busca de conexión. O sea, Belkis siempre quería conectar con otros artistas, quería hacer proyectos, era una mujer súper vital, súper activa, y eso inmediatamente hizo que hubiera un rapport natural entre nosotros.